Hermanos, muy buenas noches, feliz sábado. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de estar una vez en su casa de oración. Hoy sabemos que es de evangelismo, así que antes de abrir la palabra de nuestro Dios, los que podamos ir de rodillas, vamos a ir de rodillas para tener palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, que moras allá en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, en esta hora ya de tu día santo, venimos delante de tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, venimos agradecidos, Señor, porque nos has regalado una semana que se ha ido a la historia y una semana más que nos acerca a tu segunda venida. En este momento, Padre Celestial, queremos agradecerte, tu pueblo, Señor, aquí reunido, te queremos decir gracias. Gracias por tu cuidado, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque nuestros hijos fueron a la escuela y regresaron con bien a nuestros hogares. Gracias porque nuestros esposos fueron al trabajo y regresaron con bien a nuestros hogares. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tu cuidado, Señor, ha sido con cada familia de tu pueblo, Señor. Se ha manifestado tu amor y tu gracia. En este momento, Señor, al abrir tu palabra, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro, y ayúdanos, Señor, así como iglesia, o como un cuerpo, Señor, estar en un solo entendimiento y sobre todo, Señor, cumplir la misión a la cual usted nos ha enviado. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de abrir tu palabra, Señor, en estos tiempos. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre. También rogamos en todos los lugares, Señor, en cada iglesia, en cada hogar donde en estos momentos está siendo invocado tu nombre, están recibiendo tu santo sábado, Señor, que juntos podamos, Señor, aprender a alabar y a glorificar tu nombre y aprender una porción más de tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y encontramos que el mayor ejemplo es Cristo Jesús, cada vez en cada cosa que nosotros podamos ver, podemos, por ejemplo, yo siempre a veces lo digo en la clase, ¿sabe que el mayor ejemplo, por ejemplo, alguien que diga estoy cansado, antes que tú te cansaras, Jesús ya pasó, supo que es cansancio. Antes que tú tuvieras sed cuando algo estás trabajando, Jesús también ya pasó por eso. O sea que no hay nada que nosotros podemos decir que Dios no haya pasado. O sea que Dios puede simpatizar con cada uno de nosotros. Yo me alegro que somos, de que ustedes estén aquí hoy, estemos juntos alabando el nombre de nuestro Dios. Y principalmente que lo que vayamos a estudiar con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo, podamos ponerlo en práctica. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que estamos viviendo en tiempos que cada día se acerca más a la venida de Jesús. Cada vez dice que como cristianos los eventos que suceden a nuestro alrededor, las cosas que suceden, no es de espantarnos, sino que confirmar nuestra fe, firmar más firme nuestra fe y decir que Jesús está a las puertas. Pero también una de las cosas que Dios dijo, que Jesús dijo, una de las señales iba a ser que sería predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendría el fin. Y hoy vamos a estudiar acerca de una porción de la palabra de Dios y vamos a estudiar el mayor ejemplo de Jesús. Y saben, cuando la otra vez predicaba, yo dije la otra vez que el grupo pequeño no nació en el corazón de un líder, sino que nació en el corazón del mayor líder, Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver, siguiendo como dice la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, yo creo que lo tenemos de memoria, donde dice Jesús, ejemplo os he dado, así como yo hago, vosotros también hagáis. Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, pero Pablo también dijo que imitaran a él, así como él imitaba a Cristo, ¿verdad? Así que nuestro mayor ejemplo es, ¿verdad?, Cristo Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús llamó a 12 discípulos.
Entonces, en la primera ocasión encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, Hechos 11, 26, nos narra que fue la primera vez donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, ¿verdad? ¿Por qué cristianos? Porque cristiano viene ¿qué? De la palabra de Cristo. Se parecían a Él, hablaban como Él, caminaban con Él, comían con Él, o sea que todo el tiempo pasaban ¿qué? Tiempo con Jesús. Por eso se llamaron, no, esto lo vamos a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque andan siempre, hablan como Jesús y viven como Jesús. Pero Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿qué es lo que más Jesús hacía? Y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, allá en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23. San Mateo 4, 23. Hoy vamos a utilizar mucho la palabra de Dios. San Mateo 4, 23. Y dice de esta manera, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué hacía? Enseñaba. ¿Qué más hacía Jesús? Predicaba y sanaba. Nos damos cuenta que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿dónde Jesús iba a predicar? Por lo general siempre estaba, dice, que estaba a veces a las orillas del mar, a las orillas del lago, predicando. A veces entraba a las sinagogas, pero ¿sabe algo interesante? Yo dije, cuando estudiaba el tema, dije, Señor, yo quiero que mi casa sea una de estas reflejadas en la palabra de Dios. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe? Porque Jesús también entró en varias casas, en varios hogares. Dice la sierva de Dios que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sanaba tantas dolencias, iba a las casas, venía y sanaba a los ciegos. Dice, donde Jesús pasaba ya no se escuchaba un gemido de dolor, no había enfermedad. Ese es nuestro Jesús. O sea, cuando Jesús viene, entra a nuestras casas, invitamos a Jesús, la presencia tan solo de Él cambia cambia la vida, pero tenemos que invitar a Jesús. Y hoy les quiero, vamos a leer juntos en los evangelios ejemplos en las casas donde Jesús llegó, donde Jesús venía y Jesús enseñaba en esos hogares, cuando Jesús predicaba en esos hogares, cuando Jesús sanaba. Y vamos a ver en qué hogares Jesús pasó. Vamos a ver allá en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 14, 4 hojas después. San Mateo 8, 14. ¿Lo tenemos ya? Y a ver, me dicen en qué hogar y qué estaba haciendo Jesús. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada y con fiebre. ¿A dónde, en qué casa, en qué hogar entró Jesús? A la casa de Pedro. ¿Y qué hizo ahí? Sanó. Por eso el versículo de San Mateo, que el 4:23 que estudiamos, dice que Jesús iba a las casas y Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y vemos aquí el primer ejemplo en el libro de San Mateo 8:14, que Jesús entró a la casa de Pedro porque la suegra de él estaba en fiebre y dice que Jesús vino y lo sanó. Tenemos que invitar a Jesús a nuestros hogares. Por eso dice la palabra de Dios, ¿habrá algún enfermo en medio de ustedes? Oren, llamen a los ancianos, únjalo. Primero pidiendo el perdón por los pecados y ungiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ahí vemos entonces que Jesús estuvo en la casa de Pedro. Vamos ahí mismo a Mateo, San Mateo, capítulo 9, versículo 10. San Mateo 9, 10. ¿En a qué casa entró Jesús? San Mateo 9, 10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Jesús entró también y estuvo en la casa ¿de quién? De Leví Mateo, de un publicano. Jesús también se sentó a la mesa, entró a la casa y digo, wow, qué privilegio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos invitado a Jesús cuando estamos almorzando, cenando, desayunando, tomando nuestra mesa? Jesús, ven, siéntate al lado. Yo no sé cuántas veces, a veces lo hemos invitado a Jesús para que camine a nuestro lado, para que desayune a nuestro lado, para que esté en cualquier momento invitará a Jesús. Jesús dice que entró a una casa y se sentó a la mesa, sus discípulos, dice, y muchos publicanos. Ahí entró a la casa de Mateo. Entonces vemos también en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 19, vemos también del 1 al 10. Ahí encontramos en el versículo 5, vamos a leer nada más, 19:5. Esta es la historia, dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué bendición, ¿verdad? De Zaqueo. Nosotros conocemos la historia, que Zaqueo quería ver a Jesús y se subió al árbol de sicómoro. Jesús, dice la sierva de Dios, dice, ¿sabe que aquí le habló por su nombre? Porque Jesús nos conoce a cada uno por nombre y conoce a dónde nosotros vivimos. Le habla y le dice, Zaqueo, le habla por su nombre, baja de ahí porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. O sea, que yo vaya hoy y pase tiempo contigo. Vemos vemos también en el libro de Lucas, ahí mismo, Lucas 10:38 al 42. Ahí vemos la historia de Lucas 10:38 al 42. Vamos a leer el versículo 38 nada más. Ahí dice, y aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. En este hogar era de Marta, María y Lázaro. Dice que era como el hogar de Jesús, que siempre pasaba tiempo con ellos, porque cada vez cuando Jesús era recibido, era como su casa. Llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro. Y vemos ahí la historia que viene y una de las hermanas le dice, mira, mi hermana que no me ayuda. Martita andaba ahí en los quehaceres haciendo la comida, buscando tantas cosas, y María, bien, gracias, María sentada a los pies de Jesús escuchando lo que estaba diciendo. Y Jesús le dijo que María ella había venido y había escogido la mejor parte. Pero vemos que Jesús también pasó en la casa de una familia, de unos hermanos, y que lo veía como su casa porque Jesús era bien recibido en ese lugar, en ese hogar. Pero vemos también en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 38, 5:38. Vemos ahí 5:35 al 38. Cuando nosotros leemos ahí dice, mientras él aún hablaba, vinieron unos de la casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicho, dijo el príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dice, pero si nos damos cuenta, dice en el versículo 35, dice que él aún hablaba y vinieron unos de la casa del príncipe. Jesús fue a la casa, ¿y quién creen que fue el príncipe? Lo vemos en el versículo 22. Regresemos atrás, en el versículo 22 dice, y he aquí vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Jesús entró también, dio la orden para que sanara también en una casa a la hija de Jairo, de un príncipe. Jesús también entró, si nos damos cuenta, en diferentes, podríamos decir, diferentes
no etapas, sí, lugares, y podríamos decir entre pobres y ricos en diferentes. Entró a la casa de un príncipe, entró con los obreros, entró con sus mejores amigos. Jesús siempre estaba presente, ¿dónde? En las casas, en los hogares. Vemos otro, Jesús también en el libro de Mateo 26:6, vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 6. Ahí encontramos también lo que hizo Jesús. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Jesús también visitaba, ¿qué? A los leprosos. Y se acuerdan, en la palabra de Dios menciona que muchas veces en aquel tiempo los leprosos eran sacados y sacados afuera. ¿Por qué? Porque había lepra, era símbolo de, o sea, ahora es símbolo del pecado. Y era sacado de ahí, ¿para qué? Para que no pudieran contaminarse. ¿Y Jesús estaba qué? Con ellos. Jesús se sentó a la mesa con publicanos, entró a la casa de un leproso. Entonces, seguimos y vemos también en el libro de Lucas 14:1, ahí encontramos también otro ejemplo a donde Jesús pasó, donde Jesús estuvo. San Lucas capítulo 14, versículo 1. Y aconteció un día sábado que yendo a comer pan en casa de un príncipe de los fariseos, ellos se le acechaban. Entonces, un día sábado Jesús estaba ¿dónde? Comiendo pan en casa de ¿quién? En la casa de un fariseo, en la casa de un príncipe fariseo, dice la palabra de Dios, un príncipe de los fariseos. Hemos leído cada texto que les he mencionado, y son como 12 textos, que Jesús siempre iba a las casas de las personas más afortunadas y a las casas de las personas menos desafortunadas. Jesús estaba sentado en la casa del leproso, Jesús estaba sentado el príncipe sentaba junto a la mesa con un publicano, con un cobrador de impuestos. Jesús siempre entraba ¿dónde? En las casas. Y lo interesante de esto, que Jesús al ver eso andaba con sus discípulos, porque vemos también en el versículo Marcos 7, 17 y 18, vamos a ver que él no andaba solo, andaba con sus discípulos. Vamos a ver en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 17 y 18. Dice, y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo de afuera que entra en el hombre y no le puede contaminar? Ahí vemos que Jesús entró, que apartado, habiendo entrado en una casa, ¿con quién? Con sus discípulos. Jesús también estaba, ¿qué? Que en cada vez ocasión sus discípulos estaban con él. Después de todo eso, los versículos que hemos leído, los discípulos de Jesús, o sea, para ser discípulos, pasaban tiempo con Jesús, miraban lo que él hacía, cómo Jesús sanó a la hija de Jairo, resucitó a la hija de Jairo, sanó a 2 leprosos en una casa. Cómo Jesús venía y se relacionaba, y no solamente en la sinagoga, no solamente allá afuera en la barca, sino que también iba directamente a buscarlos a las casas. Es interesante, y recuerden con el texto que empecé, dice, ejemplo os he dado, así como yo hago, vosotros también hagáis. No solamente eso, ¿sabe qué? Después de eso, Jesús y a los discípulos, habiendo caminado con Jesús, Jesús envía ahora a sus discípulos. Y adivinen a dónde los envía. Vamos a leer, vamos a ir allá al libro, a Lucas capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver ahí, para cumplir la misión, los discípulos de Jesús, Jesús los envía. ¿Ya lo tenemos? Lucas 9, 1 al 9, y dice, vamos a leer,
nada más como del 1 al 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio poder, le dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Aquí mismo la misión que encontramos en San Mateo, que leímos al principio, que Jesús su misión era sanar, predicar, ¿y qué más? ¿Se recuerdan? Lo que Jesús, lo que Jesús enseñaba, predicaba ahí, sanaba. Y aquí nuevamente en el versículo 9:1 dice, entonces llamando, le dio autoridad ¿para qué? Para sanar. ¿Y los envió a qué? A predicar. Lo mismo que Jesús hacía, vemos que lo mismo le está mandando a hacer a sus discípulos. Y para sanar enfermedades, y los envió ¿a qué? A predicar acerca del reino de Dios y sanar a los enfermos. Versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas a cada uno. Y en ¿dónde iban a entrar? Y en cualquier casa. Dice, que entréis, quedad allí, y de allí salid. Vamos ahora ahí mismo a Lucas del 1 al 11. Ahí se lo mandó primero a sus discípulos y ahora ya no es a sus discípulos, ahora se lo designó, ¿saben quién? A 70, ya no a 12, sino que a 70. Y vamos a ver la orden que les dio Jesús. Dice, después de estas cosas, vamos a quedar al versículo 5 nada más. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y los envió de cuánto en cuánto, de 2 en 2 delante de su faz a toda ciudad y lugar donde él había de venir, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. ¿A dónde Jesús, los primeros 12 discípulos, a dónde los envió? A las casas. Y a los 70, de 12 en 12, ¿a dónde los envió? A las casas. Por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado. Los discípulos caminaron con Jesús, vieron a Jesús hacer las cosas como él trabajaba, como él obraba, y entonces ahora los envía. Primero envía a 12 y después envía a los 70 y les da instrucciones como él hacía. Las instrucciones, lo que vemos allá en el libro de San Mateo capítulo 4, 23, donde dice que Jesús recorría toda Galilea, sanaba, predicaba, enseñaba y sanaba. Lo mismo era para sus discípulos. ¿Y dónde? De casa en casa. ¿Saben? Sabiendo esto, Jesús mandó también a sus discípulos a cumplir la misión. Hoy es viernes de discipulado y Dios también nos ha enviado a nosotros a cumplir la misión. Y una de las labores que tenemos que hacer, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús entraba ¿qué? De casa en casa. Y si nos vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, ahí encontramos, hermanos, cómo la iglesia cristiana en sus primeros comienzos, en el Hechos 2:36 al 38, hasta que llegó el punto donde decía, y Dios añadía a su iglesia cada día para ser salvos. Pero saben que ese grupo de hermanos no solamente se reunían en las casas, en los templos, sino que también en las casas. Vamos a ver y vamos a ir allá en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 48. ¿Ya lo tenemos? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántos días pasaba en el templo nuestros hermanos los primeros cristianos? Cada día,
todos los días, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia lo que eran salvos. Todos los hermanos venían y ¿qué? Se congregaban en la iglesia todos los días, dice, cada día. Y después, ¿dónde partían el pan para comer y todo? Y alababan a Dios en las casas. En las casas. Interesante esto, hermano, porque a veces he escuchado, no vamos a abrirle el templo porque vamos a ir a hacer obra misionera o vamos a venir grupo pequeño los viernes para recibir el sábado. Gloria a Dios, lo hacía en su casa, pero recordando también, hermanos, y lo que dice en el libro de Hebreos 10:25, y eso lo tenemos de memoria. Hechos nos dice que ellos estaban cada día en la iglesia y partían el pan, ¿dónde? En las casas, se reunían en la iglesia y en las casas. No quiere decir, no, vamos a suspender esto y solo en la casa. No, porque Pablo en el libro de Hebreos 10:25 dice, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 10:25. Yo creo que muchos lo tienen de memoria. Y ahí habla acerca de no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino que congregándose más sabiendo que el tiempo está cerca. ¿A qué nos invita el apóstol Pablo? A congregarnos, ¿dónde? En la iglesia. Eso no contradice lo que está en el libro de Hechos. El pueblo de Dios, los primeros cristianos, se reunían todos los días en la iglesia, hacían uno sin dejar de hacer el otro. Si nos damos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, dice que ellos perseveraban unánimes, juntos en el templo. Se reunían en las casas, dice, para partir el pan. Hermanos, dice que como iglesia debemos tener una misión. Y en la misión debe haber unidad, porque la misión es el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Yo siempre, los que venimos de Chiapas, yo creo que sí sabemos, por ejemplo, allá en México es acerca de la obra misionera de los laicos. Cada uno, por ejemplo, se envía a veces de 2 en 2 los jóvenes, 2 en 2 para ir a predicar. Y cada iglesia se viene y se reúne un distrito como de 37 o 27 iglesias, cuando hay un solo pastor. Se reúnen todos, vienen y, por ejemplo, ¿no? en tal lugar cayó ahora el lugar para hacer la junta de laicos. Todos se reúnen y entonces las iglesias, todos van a ese, se reúnen todos. A mí lo que me gustaba, de muy pequeña cuando yo iba, algo que me gustaba y me motivaba era que cada iglesia, y decían, voy a nombrar el nombre de mi iglesia donde iba, decían, Chamulapita, ¿cuánto es su blanco para este trimestre? Y decían, 20, decía el director de obra misionera. Y después decía el otro más chiquito, 10 a los 3 meses o al mes, cada cuando nos reuníamos. Cada 3 meses, cuando nos reuníamos, otra vez pasaba el nombre. Chamulapita alcanzó su blanco. Hermanos, contentos que él sí, 20 y uno más, decían. Y gritaban, amén, gritaban. Y después venían otra iglesia, la unidad, de un ejemplo. Su blanco fue 10, ¿lo alcanzó? Sí, 10 y 5 más. Y así se iba trabajando para alcanzando, ¿qué? La obra de nuestro Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, pues, que Dios envíe más obreros para sus mies. Mis queridos hermanos, hace tiempo yo siempre le doy una invitación a veces a alguien y siempre le he dicho, mis hermanos, ahí están los nombres de nuestros hogares, vayamos, visitemos. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús sanaba, oraba, predicaba. Por eso la sierva de Dios en el libro Servicio Cristiano, página 145, dice que Jesús siempre, la mayor parte del tiempo, dice que Jesús pasaba en las orillas del mar, en las casas. Dice que Jesús venía
y pasaba, iba de casa en casa, ayudando lo que hacía falta. A medida que la oportunidad se presente, la oportunidad relaten, dice, la historia de Cristo. Cuando Jesús estuvo, dice, aquí en la tierra, dice la sierva de Dios, de igual importancia que los esfuerzos públicos especiales en la obra que se realiza de casa en casa. En las grandes ciudades, dice, hay ciertas clases que no se pueden ser alcanzadas por reuniones públicas. Estas deben buscarse como el pastor busca a su oveja perdida. Debe realizarse, dice, esfuerzo diligente y personal en su favor. Ahí mismo, en el libro Servicio Cristiano, en la página 142, dice: los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos. Ahí mismo, en la misma página, dice: vayan los obreros de casa en casa, abriendo la Biblia a la gente, haciendo circular publicaciones y hablando a otros de la luz que ha bendecido sus propias almas. Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. Tomaba a los niños en sus brazos, los bendecía y decía palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres. Con inagotable ternura y amabilidad, encaraba toda forma de desgracia y aflicción humana. No trabajaba para sí, sino para los demás. Era siervo de todos, era su comida y bebida, dar esperanza y fuerza a todos aquellos con quien él se relacionaba. Se necesita quienes trabajen de casa en casa. El Señor pide que se hagan esfuerzos decididos en lugares donde la gente no conoce la verdad. Se necesita cantar, orar y dar estudios bíblicos en los hogares de la gente. Ahora mismo es el momento de obedecer la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Los que hagan esta obra deben tener un conocimiento apropiado de las escrituras. Mis hermanos y hermanas, visitad a los que viven cerca de vosotros y por la simpatía y la bondad procurad alcanzar los corazones. Ese es el mensaje que Dios dio por medio de su sierva. Pero leímos la palabra de Dios, que el mayor ejemplo Jesús lo dio. Jesús, y es ahí, dice que cuando viene y se predica en lugares públicos, no se puede a veces alcanzar aquel hogar. Y es tan interesante, mis hermanos, que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 48, vemos ahí que ellos tenían cosas en común. Juntos partían el pan, juntos comían juntos y juntos alababan a Dios. Tener una reunión no es una reunión así por nomás, sino una reunión relacional, o sea, casa, iglesia. Los discípulos, dice, tenían buen testimonio, porque dice en el versículo 46 del libro de Hechos, Hechos 2, 46 al 48, dice, termina con esta frase: y teniendo el favor con todo el pueblo. Lucas finaliza con esa frase, que ellos eran testimonio para los alrededores de la gente cuando ellos se reunían en los hogares. Mis hermanos, vemos claramente el trabajo de grupos pequeños, y es que evangelismo es un asunto diario, no solamente de un fin de semana. De ir y predicar es todos los días. ¿Y dónde predicamos? Cuando vamos a hacer ejercicio, cuando vamos y jugamos fútbol, básquetbol, cuando vamos al supermercado, cuando trabajamos. En todo momento somos misioneros. En todo momento podemos evangelizar. Por eso la palabra de Dios nos menciona que nosotros tenemos un asunto, tenemos una misión que cumplir, y que nuestro estilo de vida debe ser misioneros para Cristo. Porque con ese motivo cada uno de nosotros, por eso dice,
y dice, y Dios añadía a su iglesia cada día a los que iban a ser salvos. Jesús añadía, no hermanos, añadía ¿qué? Nuevos discípulos para ser otros discípulos. Pero el discípulo necesita pasar tiempo con su maestro. A veces cuando voy a dar estudios bíblicos en un hogar, y siempre digo, algún día yo lo voy a ver a usted también dando estudios bíblicos en un hogar. Porque un discípulo tiene que ser ¿qué? A otro discípulo. Un día creo que, yo siempre he dicho esto, que cada uno de nosotros estamos aquí porque quizás un hermano, quizás nuestros padres, alguien sacó de su tiempo y pasó tiempo con usted para estudiar, abrirles las sagradas escrituras y enseñarles, y el poder de Dios trabajó, y es por eso que hoy está usted acá. Ahora la misión de nosotros es decir, ¿qué? Hacer lo mismo, a buscar otros discípulos, ir y abrir la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la sierva de Dios, ir a las casas, dice. Abridles la palabra de Dios, dice. No tenéis que dar un gran sermón, sino que hablarles cómo tu vida ha sido bendecida con la luz que Dios te ha dado. Por el testimonio. Cuando vayan, dice que oren. Hablen acerca de que, hablan de la cruz, acerca del mensaje de que Jesús murió en la cruz, que Jesús murió, pero que Jesús resucitó y que Jesús un día volverá. Esa es nuestra misión. Como adventistas del séptimo día creemos, ¿verdad?, en el segundo advenimiento de Cristo, y es por eso que guardamos el sábado. Eso es nuestra misión. Si Dios nos ha llamado, a veces cuando vengo y estudio y veo un panorama y digo, Señor, si cada uno me los imagino a todos los miembros de la iglesia y digo, wow, si cada uno de nosotros lleváramos uno. Si somos 50 miembros, al otro año no vamos a hacer 50, vamos a hacer 100. Al otro año vamos a hacer 100, vamos a hacer 200, pero trabajando ¿qué? Uno por uno. Yo recuerdo que el pastor dijo, cada uno traiga uno, algo así decía el pastor Homero. Pero saben, mis hermanos, nosotros necesitamos cumplir la misión. Dios nos ha mandado a cumplir la misión. Ahora, la verdad se presenta. ¿Qué harás tú con la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque no nada más que estamos aquí, es que nos ha llamado. Si Dios nos ha llamado es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y el propósito es cumplir la misión a la cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Y no sabemos cómo empezar. Oremos a Dios. Digámosle, Señor, muéstrame, guíame, a dónde quieres que yo vaya. Y sabe que Dios está, sabe que está los tantos hogares que Dios capacita. Cuando yo estudiaba una cita, lo voy a parafrasear, yo no recuerdo bien, lo voy a parafrasear, decía que cada hijo de Dios es un obrero para llevar el mensaje de Jesús de salvación a diferentes lugares donde la luz de Dios no brilla, ya en la oscuridad. Y leía y dice que en primer lugar dice que va el Espíritu Santo convenciendo los corazones, y al lado van los ángeles y va Jesús. Y digo, wow, cuando yo y dice, y el obrero solamente es canal de bendición para llevar el mensaje. Claro, el obrero tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que encomendarse la mano de Dios, pero pues mire, el que lo va guiando. Y dije, si el Espíritu Santo va impresionando y los ángeles van, y yo recuerdo que un ángel, cuando estudia uno y lo que hace los ángeles, no, o sea que es una bendición. Pues vamos, tenemos que ir directo a la misión. Y yo quiero compartir esto con ustedes y con esto termino. El mejor ejemplo, Cristo Jesús lo ha dado. Jesús tanto entró como en diferentes clases sociales, con pobres, con ricos, con príncipes. Jesús también entró en hogares donde necesitaba paz, esperanza, sanidad. Jesús también entró. ¿Y cómo? Si nosotros no podemos sanar, no, pero tenemos la reforma pro salud, como entrar al hogar, a la vida de una persona. Alguien está enfermo, tiene diabetes, tiene colesterol. Oh, mire, aquí le voy a presentar lo que dice un doctor adventista y se lo da. Comparte eso. Es una forma de cómo estamos evangelizando también. Y es una de las formas como para traer más almas a Cristo. Cuando nosotros venimos y nos ponemos el propósito de venir, ¿y sabe qué dice? La sierva de Dios dice, ir
de casa en casa. En primer lugar, empezando en nuestra casa, a las personas no convertidas en nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros familiares. No necesitamos ir hasta otros lugares cuando nuestros alrededores no han sido convertidos o no hay luz todavía acerca de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros venimos y nos ponemos a trabajar en las cosas de nuestro Dios, en la obra de nuestro Dios, recordemos que también a veces, como humanos, a veces nos intimidamos. Y algo que aprendí cuando muy empecé sin ser bautizada, yo empecé a dar estudios bíblicos. Y una ocasión yo recuerdo que le daba estudio a una muchacha que era católica. Y un día me dice, todo lo que tú me has enseñado, por favor, dice, lo que me has enseñado en la Biblia, yo quiero que se lo enseñes a mi mamá. Y me pintó a su mamá una tremenda señora. Mi mamá es abogada en Puerto Rico, mi mamá ha estudiado leyes, ha estudiado esto y me lo pintó hasta allí. Dije, y yo, chiquitita, ni sé hablar y menos. El sábado yo vengo a la iglesia y el sábado me citaron porque ella venía de Puerto Rico y que ese día iba a estar yo para venir y hablar acerca de lo que le habíamos estudiado con ella. Llegó el sábado. El sábado yo salgo a la puerta y yo recuerdo que le hablé a varios hermanos, no voy a mencionar nombres, a varios hermanos, y me dijeron, no, no, no. ¿Sabe qué hice? Tuve miedo. No fui a dar estudios bíblicos y me quedé con ese remordimiento con mi conciencia. ¿Por qué no fui a dar estudios? Después le conté a un hermano y le digo, fíjese que yo tenía un estudio, pero la señora viene de Puerto Rico y ella es abogada. Estudió leyes y ahora viene a este país y sigue siendo, yo no sé, creo que va a ejercer toda su profesión. ¿Y cómo yo voy a ir y hablarle a un abogado y todo? Y el hermano me dijo estas palabras, de verdad que me han quedado en mi mente y hasta el día de hoy lo he puesto en práctica. Me dice él, ¿sabe? Un abogado se especializa en la rama de abogacía, de abogado. Un doctor en doctorado. Todo en diferentes, dependiendo la rama que esté estudiando. ¿Y usted para qué está estudiando? Para dar estudios bíblicos. Mi hermana dijo, lo que ella sabe, usted no lo sabe. Pero lo que usted sabe, ella no lo sabe. Así que, vaya. Hermano, ¿sabe qué es de ahora? Le doy gloria y honra a Dios, que me he venido y platicado con policías acerca del amor de Dios. Y tengo clientes que son policías que llevan a sus hijos a la escuela o algo. Y entonces ella aprovecho. Y ahora no me da pena. ¿Saben por qué? Porque ellos podrán saber tantas cosas, pero de la palabra de Dios no. Tú y yo somos mensajeros de Dios con un mensaje especial, que el mundo perece. Jesús entró ¿qué? En la casa de un centurión. Jesús entró a la casa de un príncipe. Si llevamos en primer lugar Jesús como nuestro ejemplo y nos comendamos en las manos de Jesús, Jesús hará su parte. Pero nosotros también tenemos que venir y hacer la labor que Dios nos ha pedido. Por eso, mis hermanos, la invitación es, Dios mediante, trabajaremos más en los grupos pequeños. La última vez yo les dije a los líderes que tenían que extender su territorio, visitar los hogares. Mañana me gustaría, con la ayuda de Dios, mañana reunirnos nuevamente los líderes de grupos pequeños, nuevamente. Necesitamos trabajar. ¿Sabe por qué? Porque así como un carro, ¿sabe? Mecánico viene y no se mueve, está sin moverse, por mucho tiempo se descompone. Así también, nosotros como cristianos, sin estudiar la palabra de Dios, sin orar y sin testificar, sin venir y dar a conocer la verdad a otros, nos morimos espiritual también. Por eso Dios ha dejado que trabajemos en la misión. ¿Para qué? Para que podamos vivir para Cristo, ¿verdad? Así que vamos a terminar, vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Que cada uno de nosotros podamos poner en práctica lo que hemos estudiado en el día de hoy. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, que moras allá en las alturas de los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre porque usted es bueno. Te agradecemos, Señor, porque de una u otra manera, Señor, tú nos das ejemplo en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque no pusiste a un hombre como ejemplo, sino que usted es nuestro mejor ejemplo.
Ahora te ruego humildemente, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos uses una vez más para gloria y honra de tu nombre, que llevemos el mensaje, Señor, a donde tiene que ser, donde haga falta, Padre Celestial, donde la luz no ha llegado. Por favor, mi Dios, te ruego, Padre Santo, Señor, que pueda nuevamente en nuestros corazones arder esa pasión, el primer amor cuando te conocimos, y ir nuevamente, Señor, y cumplir la misión que usted nos ha mandado. Te ruego, Padre Celestial, una bendición especial por nuestros grupos pequeños. Permite, oh Señor, que usted pueda cada día añadir más a tu iglesia los que van a ser salvos. Pero te ruego humildemente que nos ayudes, que nos capacites, oh Señor. Pon sabiduría en nuestras mentes, pon sabiduría al abrir nuestros labios para alcanzar a aquellos que perecen, oh Señor. Gracias, mi Dios, por incluirnos a cada uno de nosotros en la misión. Ahora, mi Dios, ayúdanos, Señor, a trabajar en tu obra. Gracias por tu día santo. Gracias porque nos has regalado un tiempo para pasar contigo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que estas horas sagradas de tu día lo pasemos en comunión, que nuestras mentes sean elevadas, Señor, hacia el trono de tu gracia y podamos cada día, oh Señor, pedir sabiduría, Señor, del cielo para así, oh Señor, cumplir tu obra. Gracias, Padre Celestial, porque usted es bueno. Llévanos con bien a nuestros hogares y, Señor, y ya al rato, mañana, Señor, nuevamente venir a tu casa de oración, a seguir alabando y glorificando tu nombre, porque solamente usted es digno de ser alabado, porque usted es nuestro Creador. Padre, nos ponemos hoy en tus manos. Te rogamos, oh mi Dios, si no hemos hecho conforme a tu voluntad, perdónanos. Despierta, Señor, pon en nosotros tu espíritu, para así, oh Señor, trabajar en el avance de tu obra y para que tú vengas pronto y podamos irnos a casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.